Buenos días, si me pueden escuchar, nos pueden dar un feedback. Buenos días, hoy tendremos el webinar de MikroTik. Si pueden escucharnos, nos pueden dar su feedback a través del chat. Buenos días, Rafael y Dan. Gracias por su saludo. Esperemos unos minutos para comenzar. Buenos días, Luis. Buenos días, Franklin. Buenos días a los que ya están por acá. Sí, démonos un par de minutos y podemos comenzar. Sí, Rafael, el link que se encuentra en YouTube, para si quieren revisar de nuevo, escuchar de nuevo la presentación, pueden ir al canal de YouTube, donde estará el video. También si tienen preguntas, pueden colocarla en el correo electrónico o en este chat, y Luis, el ingeniero, se responderá al final del webinar. Hoy estará presentando con nosotros el ingeniero Luis Aguilar, quien estará presentando las soluciones para WIS de MikroTik. Buenos días, Luis. Buenos días, Franklin. Buenos días a los que están por acá acompañándonos hoy. Me indica si damos comienzo, Sí, Franklin. adelante, comencemos y la persona va llegando. Perfecto. Bueno, nuevamente buenos días. Estamos acá para el webinar sobre MikroTik, específicamente en lo que tiene que ver las soluciones para el proveedor de servicio de Internet inalámbrico, lo que se conoce como WISP. Bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Luis Aguilar. Bueno, tengo ya
bastante tiempo trabajando en telecomunicaciones, trabajando con MikroTik desde el año 2009. Y bueno, soy consultor y entrenador certificado de la marca. MikroTik, Router OS es el nombre que recibe el sistema operativo de los equipos MikroTik que se conocen como router board. Entonces, el software es Router OS, el hardware es router board. Tenemos una gama bien amplia de equipos router board para distintos propósitos. Tenemos una gama amplia de equipos router board diseñados y pensados para wireless, para implementaciones indoor en lo que tiene que ver con Wi-Fi e implementaciones outdoor. Entonces acá hablamos de los radioenlaces, que va a ser el fuerte de lo que vamos a estar viendo en el webinar. MikroTik posee funcionalidades para la gestión de conexiones inalámbricas basado en el protocolo 802.11 y TDMA. Mencionamos acá las más importantes. Entonces, podemos configurar el equipo como punto de acceso, lo que se conoce como AP. Podemos configurar el equipo como estación o CPE. Podemos establecer enlaces punto a punto y punto multipunto. Acá es importante validar el tema de la licencia del equipo. Esto lo vamos a mencionar más adelante. Podemos configurar puntos de acceso virtual, repetidor, configuraciones de malla, trabajar con las encriptaciones más utilizadas actualmente, manejar listas de control de acceso para limitar o restringir las conexiones. Como les mencioné, MikroTik también utiliza el protocolo TDMA, en este caso un protocolo propietario que se llama NStream y NStream versión 2, conocido como NB2, y también podemos hacer configuraciones de portal cautivo o hotspot. Entonces, dependiendo del hardware, acá es importante que entiendan que el sistema operativo Router OS es único, es común para cualquier equipo de MikroTik, pero el hardware pudiese variar. Entonces, dependiendo del hardware y de las tarjetas wireless que tenga nuestro router board, vamos a poder operar en las variantes A, B, G, N y AC del estándar 802.11 en lo que son bandas de uso libre 2.4 y 5 GHz. También en la variante que es más reciente, la variante 802.11 AD, que funciona en la banda de 60 GHz. Como les mencioné, hay un protocolo propietario TDMA de nombre NStream versión 2. Independientemente de si estamos trabajando en 802.11 o en NB2, podemos establecer enlaces punto a punto y punto multipunto para el transporte de datos y acceso a Internet. ¿Qué es un radioenlace? Bueno, un radioenlace es aquel que se establece para transmitir y recibir datos a través de las ondas electromagnéticas, a través de la radiofrecuencia. Estas ondas no viajan a través de ningún sistema físico de conducción, sino que el medio de transmisión es el aire, es el espacio libre. En el espacio libre hay señales que son invisibles para nosotros. Ustedes no se pueden asomar, bueno, yo tampoco, no nos podemos asomar en la ventana y poder ver, mira, está pasando por allí una señal de 5 GHz. No, eso no lo podemos ver nosotros. Pero esas señales existen y ocupan espectro. Esas señales se pueden validar mediante un analizador de espectro y el radio también las puede ver y entender. Y esas señales pudiese ser fuente de interferencia. La interferencia genera degradación en los radioenlaces, genera retransmisiones y pérdida de paquetes. Entonces, conocer los fundamentos de radiofrecuencia es indispensable para lograr enlaces de alta capacidad y disponibilidad. De lo contrario, sería como tomar un auto y conducir en la autopista sin haber recibido previamente clases de manejo. Entonces, eso es lo que ocurre si configuramos un radioenlace y no tenemos claros los fundamentos. Entonces, acá vamos a hacer un breve repaso de esos fundamentos, de los puntos más importantes, antes de hablar de las configuraciones que podemos aplicar en un radioenlace MikroTik. Entonces, fíjense, si observan la imagen, lo que les mencioné, nosotros podemos establecer enlace punto a punto, es la imagen que está al lado izquierdo de la pantalla, y enlace punto multipunto. Típicamente los enlaces punto a punto los utilizamos para lo que son enlaces backhaul o enlaces troncales, para interconectar mis puntos de repetición o mis nodos. Típicamente los enlaces punto multipunto los utilizo como
enlaces última milla para llegar hasta el suscriptor, para llegar hasta el cliente. Entonces, fíjense, acá tenemos una gráfica que nos permite entender qué son enlaces backhaul y qué son enlaces última milla. Vamos a hacer una anotación por acá. Fíjense, enlace troncal lo utilizo para interconectar mis nodos o mis puntos de repetición. Los estoy resaltando en este momento. Enlaces última milla los utilizo para atender a mis clientes. Si bien los puedo atender con enlaces punto multipunto, también los pudiese atender, estoy resaltando en este momento, con enlaces punto a punto, dependiendo, bueno, de la distancia del cliente, la capacidad o el requerimiento de ese cliente. ¿Cuáles son los elementos básicos de un radio? Y ojo, solo estoy nombrando los básicos porque tiene muchos más elementos. Bueno, transmisor receptor, línea de transmisión y antenas. Esos son los elementos básicos de un radio, de un radioenlace que está conformado por dos radios. El transmisor genera una señal de microondas a una frecuencia y potencia determinada, frecuencia y potencia que nosotros vamos a configurar en los equipos, con una modulación acorde a la capacidad requerida. La modulación también nosotros la podemos definir. La señal es inyectada en la línea de transmisión, que normalmente es un cable coaxial que nosotros llamamos pigtail, un cable bien corto. Ese cable permite que se interconecte el radio con la antena y así poder propagar la señal hacia el espacio libre. Cuando recibo esa antena receptora que apunta a la del emisor, aunque ustedes saben que todo radio transmite y recibe, bueno, esa antena receptora recibe la energía de la señal y la pasa a la línea de transmisión que conecta con el radio. Esta señal se demodula, es decir, se transforma de analógica a digital y se procesa para interpretar la información. Entonces, fíjense, acá en la imagen tenemos lo que es un radio con antena externa. De hecho, el radio de la imagen es un equipo NetMetal. Nosotros podemos identificar un radio que está diseñado para antena externa porque vamos a poder observar de forma clara los conectores de RF. Esos conectores RP-SMA o SMA, dependiendo del modelo del radio. Entonces, para nosotros poder utilizar este radio, debemos ubicar unos cables coaxiales, repito, unos pigtail, para hacer la interconexión con la antena. ¿Cuál antena? Bueno, la que se adapte al requerimiento. Si el enlace es punto a punto, el tipo de antena que se utiliza es diferente a si el enlace es punto multipunto. Importante, jamás debemos encender un radio que esté diseñado para el uso de antena externa sin que tenga la antena conectada porque se puede quemar. Se genera algo que se llama potencia reflejada, donde la potencia no tiene por dónde salir y se regresa al transmisor. Entonces, por favor, no encendamos estos equipos sin la antena conectada. Por otra parte, tenemos el radio con antena integrada, que como su nombre lo dice, en una misma unidad, en un mismo case, está integrado la antena y el radio. De hecho, nosotros no podemos ver el radio como tal, porque está dentro de esa estructura. Pero acá sigue existiendo un radio que está conectado con unos pigtail hacia la antena. Todo integrado, todo interno. Acá no hay el riesgo que les mencioné anteriormente porque no hay manera de que encendamos el radio sin que la antena esté conectada. ¿Qué es la frecuencia? Ese valor que nosotros configuramos cuando decimos yo quiero establecer un enlace en 5320 MHz. Bueno, la frecuencia es el número de ciclos, es decir, cuando una señal pasa de una polaridad a otra que se realiza en cada segundo. La frecuencia se denomina con la letra F y se mide en hertz o en hercios. Se abrevia H mayúscula Z. Asociado a la frecuencia tenemos lo que es la longitud de onda, que es la distancia que recorre una onda electromagnética en un tiempo igual a un periodo. Dicho de otra manera, es el recorrido que hay desde un punto específico de la señal cuando la misma cambia de polaridad y regresa nuevamente a ese punto. La longitud de onda tenemos una manera más fácil de entenderla. Piensen en la longitud de onda como el ancho del haz de esa señal que se está transmitiendo y recibiendo. Ese ancho.
Entonces vamos a ver que las frecuencias bajas tienen un ancho del haz mayor que las frecuencias altas. Por eso es que las frecuencias altas se afectan por la lluvia, porque el ancho del haz es tan pequeño, la longitud de onda es tan corta que una gota de lluvia es capaz de interrumpir la señal. Eso no ocurre con las frecuencias bajas. Entonces, ya saben, cualquier frecuencia alta por encima de 10 GHz es afectable notablemente por la lluvia. Si hacemos el cálculo de la longitud de onda para una frecuencia de 2.4 usando la fórmula que ven en pantalla donde se toma en cuenta la velocidad de la luz, nos da que esa longitud de onda es 12.43 centímetros. Entonces, piensen en lo que les dije. Imagínense que el ancho del haz de la señal mide esos 12 centímetros. Si comparamos la longitud de onda de una señal en 2.4 con una de 5 GHz, vean la diferencia, lo que les dije. Mientras más alta es la frecuencia, 5 GHz es más alto que 2.4, la longitud de onda se va haciendo más corta. Dicho de otra manera, el ancho del haz de 2.4 es quizás como lo estoy dibujando allí, y el de 5 GHz es como lo estoy dibujando allí, poco menos de la mitad. Y si pensamos en el ancho del haz de una señal en 60 GHz, bueno, algo extremadamente angosto. Entonces, mientras más larga es la longitud de onda, tiene mayor alcance. Eso permite que atraviese y rodee mejor los obstáculos. Piensen en Wi-Fi. Saben que hay Wi-Fi en 2.4 y 5 GHz. ¿Qué señales llegan más lejos? La de 2.4. Son las que nos permiten atravesar puertas, paredes. 5 GHz no lo hace tan bien. ¿Por qué? Porque la longitud de onda es más corta. En cuanto a la unidad de potencia, nosotros cuando configuramos los radioenlaces o cuando tomamos lectura de los valores de las potencias de recepción, siempre vemos que están expresadas en decibeles, los dBm. Estoy recibiendo menos 50 dBm. Muy bien. Esa unidad es una conversión que se hace de la unidad real de energía que manejan los equipos, que son los vatios o los milivatios en este caso. ¿Por qué no tenemos las lecturas o las estadísticas de los radios expresadas en milivatios? Porque especialmente cuando hablamos de potencia de recepción, los valores son muy bajos. Un radio recibiendo, por ejemplo, a menos 70 dBm, pudiese, si lo expresamos en vatios, tener un valor de 0.00001 milivatios. Entonces, como son valores tan bajos, se hacen un poco más complejas las operaciones matemáticas. Por eso hay una relación logarítmica que nos permite expresar esos milivatios en decibeles, simplemente para que para nosotros, el humano, sea más fácil entenderlo y hacer los cálculos. Como les mencioné, nosotros en Microtik trabajamos basados en dos estándares, 802.11 y TDMA. Ambos en las bandas de uso libre que ya mencioné, 2.4 y 5 GHz. 802.11 funciona con un protocolo que se llama CSMA-CA, que ya se los voy a explicar. TDMA funciona asignando slots de tiempos a las estaciones que estén conectadas. En breve va a haber la explicación de ambos protocolos para que entiendan similitudes, diferencias, cuál nos conviene utilizar dependiendo del escenario. Como les mencioné, las bandas de uso libre, 2.4 y 5 GHz, son las que podemos utilizar en nuestros radios Microtik. Esas bandas no requieren de ningún permiso especial por parte de las autoridades o el regulador de telecomunicaciones para poder utilizarse. Lo único que se regula en todo caso es los canales que están permisados y los que no. La banda de 5 GHz tiene una canalización, que ya la van a ver, de múltiples canales, partiendo desde el canal 36 hasta el 165. Dependiendo del país donde nos encontremos, quizás todos los canales los podemos utilizar, en otros países quizás no. Otro factor que se regula
en el ente, dependiendo del país donde se encuentren ustedes, la potencia. Entonces ya sabemos la potencia y los canales son los que se regulan desde el ente regulador, valga la redundancia. Dependiendo del hardware, como les mencioné cuando comenzamos, router board es una placa. Esa placa tiene una tarjeta wireless, típicamente mini PCI. Dependiendo de esa tarjeta y el chip que tenga, se pudiese trabajar yo, cuando hablo de 2 GHz, si estoy en la versión del estándar ABG, desde 2192 hasta 2539, y en 5 GHz desde 4920 a 6100. Para el estándar NIAC, bueno, el rango es el que se muestra en pantalla. De todas formas, yo siempre debo validar la hoja técnica porque puede ser que ese rango de frecuencias soportadas cambie dependiendo del tipo de tarjeta, el chipset, etc. Ya hablamos de que podemos tener 2 tipos de enlaces, punto a punto o punto multipunto. Es importantísimo que ustedes validen la licencia que tiene su radio MikroTik. Eso lo puedo validar en System License o System Licencia. Allí pueden ver qué licencia tiene su radio y si la licencia que tiene aplica para configurar el enlace que ustedes necesitan. Si el enlace es punto a punto, ustedes necesitan que el AP tenga como mínimo licencia nivel 4. La estación con licencia 3 es suficiente. Perdón, si es punto a punto, disculpen, si es punto a punto, licencia 3 en ambos equipos, AP y estación. Si tienen licencia 4, el AP no pasa nada, igual con licencia 3 funciona. Si es punto multipunto, ahí sí necesitan que el AP tenga licencia 4, las estaciones licencia 3. Resumen, cuando es punto a punto, el AP licencia 3, la estación licencia 3. Cuando es punto multipunto, el AP licencia 4, la estación licencia 3. Todo lo que le digo es como mínimo. Si hay una licencia superior, obviamente va a funcionar. Ok, vamos a empezar con parámetros básicos de configuración. ¿Dónde yo configuro los parámetros wireless de mi radio? Bueno, voy al menú que se llama Wireless, voy a ir a la pestaña que se llama Wi-Fi Interface y le voy a dar doble clic a la interfaz WLAN. Una vez que le doble clic, me voy a la pestaña Wireless y allí selecciono el modo de trabajo. Si yo quiero que mi equipo sea AP, entonces selecciono como modo AP Bridge. Recuerden que para que funcione el AP para punto multipunto, necesito como mínimo licencia 4. La frecuencia la configuro en esa misma pestaña en el campo que se llama Frequency. Es importante, y lo voy a resaltar, que antes de nosotros seleccionar una frecuencia debemos hacer un análisis de espectro. Recuerden que estas son bandas de uso libre. Cualquiera puede encender un equipo y configurarlo. Entonces no tenemos garantía de que el canal que queremos utilizar esté disponible. La única manera de saber eso, de verlo, es haciendo un análisis de espectro. Una vez que yo ubico un canal disponible, bueno, procedo a seleccionar la frecuencia. Ok, vamos a hablar de la selección de frecuencia en la estación. Bueno, cuando configuramos el radio como estación, lo primero que debemos hacer es seleccionar como modo Station Bridge. En cuanto a la frecuencia, el campo que se llama Frequency es prácticamente irrelevante. Nos interesa el que se llama Scan List. El campo Scan List lo que nos dice es lo siguiente. Si yo selecciono, por ejemplo, vean la imagen, como Scan List 5510, yo le estoy diciendo a mi estación, tú te vas a poder conectar a un punto de acceso que opere en la frecuencia 5510. Pero si el punto de acceso cambia de frecuencia, la estación no se va a poder conectar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros?
típicamente definimos un rango mucho más amplio para garantizar que si el AP cambia de frecuencia, cosa que es normal, porque recuerden que estamos en banda libre y periódicamente vamos a estar cambiando de frecuencia para evitar la interferencia. Entonces, si yo defino un rango en el scan list de la estación, garantizo que ante esos cambios de frecuencia de la P se pueda establecer la conexión nuevamente. Ok, yo les comenté que 802.11 utiliza un protocolo de acceso al medio que se llama CSMA-CA. ¿Cómo funciona este protocolo? Resulta que una estación, antes de comunicarse con el AP, primero escucha el medio a ver si no hay otra estación que esté hablando en ese momento. Solo cuando la estación que está hablando lo deja de hacer, es que la estación que está a la espera envía una señal que se llama request to send. Eso piénsenlo como un permiso para hablar. Imagínense cuando ustedes estaban en la escuela y levantaban la mano para pedirle permiso al maestro o a la maestra para hablar. Bueno, eso es un request to send. El AP, si está disponible, responde un clear to send. Es un permiso concedido. Una vez que el AP concede el permiso, es que se establece la comunicación. Entonces, vean esta animación sencilla, simplemente para que observen el proceso de primero escuchar y luego comunicarse. En este protocolo no hay ningún orden en la comunicación. El orden lo da o lo dicta las peticiones que hagan las estaciones, es decir, unas pueden hablar más que otras, porque simplemente solicitan el derecho de palabra más que otras. Este protocolo es el que se utiliza actualmente en Wi-Fi a nivel mundial. Este protocolo tiene un problema que se llama nodo oculto. El nodo oculto es cuando dos estaciones tienen línea de vista con el AP, pero entre ellas no se ven. Vamos a hacer un dibujo por acá para que se entienda mejor. Fíjense que esto es una montaña. Tengo por acá un AP. Por acá está una estación. Y por acá está otra. Fíjense que como hay una montaña, estas estaciones no se ven entre sí. Llamemos esta estación A y esta estación B. Bueno, imagínense que la estación A se está comunicando en este momento con el AP. Resulta que la estación B quiere comunicarse con el AP. ¿Qué les dije yo que es lo primero que hace? Escucha. Resulta que cuando ella escucha, como hay una montaña de por medio, no se entera que la estación A está hablando y ella envía su señal de request to send para pedir el permiso para hablar. Esa señal de request to send colisiona con la comunicación que ya estaba establecida entre la estación A y el punto de acceso. Entonces nosotros tenemos colisiones en 802.11. Colisiones que bajo este esquema son inevitables y siempre van a pasar. ¿Qué decisión tomaron la mayoría de fabricantes de radioenlaces para exteriores? Bueno, pasar un protocolo que no tenga estas colisiones. Entonces, por eso se cambió a TDMA, que se los voy a explicar a continuación. En TDMA no hay el permiso para hablar, no hay esa solicitud, no tengo que escuchar, porque simplemente el protocolo va a asignarle un slot de tiempo a cada estación que esté conectada a la AP. Entonces, cada uno va a tener el derecho de palabra. Pensemos nuevamente en el ejemplo de la escuela. Imagínense que la maestra coloca a todos los alumnos en una fila y empieza a preguntarle a uno por uno. Bueno, esto es lo que hace TDMA. ¿Dónde yo configuro si quiero que mi radio MikroTik sea 802.11 o sea TDMA? Bueno, fíjense donde dice Wireless Protocol. Acá yo defino si quiero trabajar en 802.11 o si por el contrario deseo trabajar en el protocolo propietario de MikroTik que se llama NB2. Entonces,
cuando yo utilizo NB2, especialmente, por favor, ténganlo en cuenta, especialmente en punto, multipunto, en punto a punto la mejora no es tanta. Especialmente en punto, multipunto, voy a tener una mejora de la capacidad y la latencia comparado con trabajar en 802.11. Porque acá no tengo el problema del nodo oculto. Puedo tener colisiones, por supuesto, colisiones generadas por otros vecinos, por otros sistemas, pero no colisiones internas generadas por mis propias estaciones. Entonces yo les mencioné que antes de seleccionar la frecuencia debo analizar el espectro, porque en banda libre, especialmente si estamos en entornos urbanos, hay múltiples señales que conviven con las señales nuestras. Es inevitable, es la mayor debilidad que tengo en banda libre. En banda libre tengo una gran ventaja, que es el costo de los equipos, el rápido despliegue, pero la desventaja es que las frecuencias en algunos sitios están muy utilizadas. Entonces, debo entender el espectro. El espectro no es otra cosa que la representación de la frecuencia que yo estoy configurando en mi equipo con un ancho de canal que también estoy configurando. Ese ancho de canal se llama channel width. Entonces, una frecuencia, por ejemplo, pongamos un número 5320 con un ancho de canal de 20 MHz, pudiese verse tal cual como lo estoy dibujando en el espectro, donde por acá tengo los 20 MHz. Resulta que esa frecuencia va a convivir con otras frecuencias que están también en el espectro. Cuando una frecuencia se solapa parcial o totalmente con otra, tenemos lo que se conoce como interferencia. Hay algo que les quiero explicar que es muy importante, que resulta que los canales no son rectángulos. Si nosotros buscamos en Google canales en 5 GHz, entonces Google nos presenta unos cuadrados, unos rectángulos, donde este es el canal 36, este es el canal 40 y así sucesivamente. Entonces yo pudiese pensar que si tengo dos radioenlaces vecinos, uno está en el canal 36 y uno está en el canal 40, bueno, pudiese pensar que si eso lo tengo de esa manera, no va a haber interferencia, porque los canales son rectángulos, o en el mejor de los casos son unos trapecios. Bueno, déjenme que les comente que eso no es así. La máscara espectral, esa forma espectral que se genera cuando yo enciendo un radioenlace, tiene una forma más parecida a una campana que a un rectángulo, donde el ancho de canal que yo configure lo voy a tener solo en la parte superior, pero pudiésemos decir a mitad de amplitud, si esta escala que está por acá es la amplitud, a mitad de amplitud se le generan unas bandas laterales a esa máscara espectral que se llaman shoulder y background. Esas bandas laterales hacen que mi señal ocupe mucho más de los 20 MHz que yo tengo configurado. Yo les pudiese decir que una máscara espectral de 20 MHz a nivel de configuración pudiese ocupar en el espectro hasta 60 MHz. Imagínense lo que ocurre si configuro un canal de 80 MHz. Termino ocupando hasta 240 MHz en el espectro. Una locura. Por eso es bien importante que ustedes entiendan esto para no interferir a los vecinos y que esos vecinos no los interfieran a ustedes. Entonces, fíjense, los canales contiguos, cuando escuchen la palabra contiguo, estoy haciendo referencia a un canal que está al lado del otro. Los canales contiguos no son rectángulos, no son trapecios, son campanas. Entonces, dos canales contiguos se van a interferir entre sí en toda esta área que estoy resaltando. También hay algo que se conoce como bonding de canales. Cuando yo configuro como ancho de canal 40 MHz, lo que realmente está ocurriendo es que se están agrupando dos canales contiguos, dos canales de 20 que están formando uno de 40. Y si agrupo 4 de 20, entonces tengo un canal de 80 MHz. Eso es el bonding de canales. Es importante que conozcan que cuando yo paso de 20 MHz a 40, pierdo 3 dB en el nivel de señal.
Eso es inevitable. Entonces, es un punto en contra cuando ensancho el canal, porque teóricamente voy a tener más capacidad, pero en la práctica va a ocurrir que voy a tener mayor probabilidad de interferencia. Voy a ocupar, en el caso de 40 MHz, hasta 120 MHz en el espectro. Y estoy ahora más cerca del piso de ruido que está por acá abajo. En todo caso, ¿dónde yo configuro ese ancho de canal? Bueno, en la misma sección que hemos venido hablando, de la cual hemos venido hablando, en Channel Width. Ahí yo configuro el ancho del canal. Fíjense que cuando utilizo 20 y 40, o cuando utilizo 20, 40, 80, tengo unas siglas que pueden ser, por ejemplo, EC, CE, o EEC, o CEE, perdón, E. ¿Qué significa eso? Ese poco de letras, ¿qué es eso? Bueno, resulta que cuando yo hago bonding de canales, como les mencioné, estoy agrupando 2 o 4 canales de 20. Bueno, esas siglas lo que significan es dónde va a ir el canal principal y dónde van los canales adicionales. En el caso de 80 MHz, ya sabemos que son 4 canales. Bueno, dependiendo cómo yo combine esas siglas, estaré ubicando mi canal principal más a la izquierda, menos a la izquierda, más a la derecha. El canal principal es el más importante porque en él viajan las tramas de control. Y si no tengo tramas de control, no tengo enlace. En MikroTik podemos hacer análisis de espectro, sí lo podemos hacer. Lo podemos hacer utilizando, por ejemplo, un comando que se debe ejecutar desde el terminal, desde la consola, que dice Interface Wireless Spectral History. Entonces, este análisis se llama Spectral History. Si yo ejecuto ese comando, defino un rango y selecciono la interfaz wireless que quiero utilizar para el análisis. Bueno, me muestra una imagen similar a la que ven en pantalla. A mí me interesa resaltar de esta imagen que los canales que están disponibles son los que yo vea en color más azul o negro. Por otro lado, los que veo más rojos, amarillos o verdes son canales que ya están ocupados. Entonces, yo debo seleccionar una frecuencia que esté dentro de ese rango de canales disponibles. Muy bien, vamos a hablar de la factibilidad del radioenlace. Nosotros antes de salir al campo a realizar la instalación de un radioenlace debemos hacer unas validaciones y unos cálculos previos. Lo primero que debemos hacer es saber cuántos megas necesito. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque dependiendo de los megas que yo necesite, va a variar el tipo de radio que voy a utilizar y la configuración que voy a aplicar en el mismo. Sabiendo cuántos megas necesito, ahora yo debo buscar la modulación que me va a permitir satisfacer esos megas. Porque esa modulación yo la voy a configurar en mi enlace para hacerlo más estable, para hacerlo menos propenso a los efectos de la interferencia. Luego que yo ya tengo a nivel teórico la modulación con la cual deseo trabajar, debo buscar en la hoja técnica del radio la sensibilidad o valor mínimo de señal que necesita el radio para poder operar en esa modulación. Todo esto que le estoy diciendo se los voy a explicar con más detalle. Luego realizo el cálculo del radioenlace. Esto lo puedo hacer mediante un software para ubicar la potencia de recepción teórica. Eso me va a permitir saber si mi enlace es factible o no. Si en el papel me dice que no es factible, bueno, no es factible. Fíjense lo siguiente. Las modulaciones yo las puedo validar en esta página web que se llama mcsindex.com. Acá yo tengo un índice que se llama MCS. Ese índice tiene una numeración y dependiendo de si mi radio es 1 por 1
o 2 por 2, ese índice va de 0 a 7 y de 8 a 15. Acá tenemos un ejemplo en un radio 1 por 1, simplemente para hacerlo más fácil en esta explicación. Bueno, si yo sé que voy a trabajar en la modulación más alta, porque necesito la máxima capacidad posible, bueno, si vemos la tabla, me dice que para esa modulación más alta, el data rate va a llegar en el mejor de los casos a 72.2 megas. Pero resulta que esos 72.2 megas no es lo que va a percibir el cliente. El cliente va a percibir esos 72 o estos 65, acá en el cálculo tomamos como ejemplo 65, quitándole un 30%, menos 30%. ¿Por qué? Porque resulta que en el aire viajan también las tramas de control, esas cabeceras del protocolo. Si yo le quito el espacio que ocupan esas cabeceras, bueno, lo que me queda es el throughput. Entonces, según este ejemplo, 65 por 0.7 es aproximadamente 45 megas. Entonces, eso es lo que yo pudiese tener en un enlace con una modulación MCS7. Ojo, en un escenario ideal sin interferencia. Resulta que para conseguir el throughput real, debo multiplicar nuevamente estos 45 megas por el porcentaje de tramas retransmitidas que se llama CCQ. Eso sí sería el throughput real. Adicionalmente, cuando yo selecciono una modulación, en la hoja técnica del radio, el datasheet, me dice, mira, la potencia de recepción mínima que tú necesitas para que tu radio sea capaz de funcionar en esa modulación es, según este ejemplo, menos 75. Es decir, que si yo hago mi cálculo y el cálculo me da menos 80, ya yo sé que mi radio no va a ser capaz de trabajar en la modulación más alta. ¿Va a poder trabajar en otras modulaciones más bajas? Probablemente sí, pero en la más alta no. Ahora bien, ¿dónde yo cambio o dónde yo defino las modulaciones en mi radioenlace? En la pestaña que se llama HTMCS del menú wireless. Ahí yo debo definir la modulación o las modulaciones que necesito para las tramas de control, donde normalmente selecciono la más baja, porque las tramas de control no necesitan gran velocidad, y en el campo que se llama support, selecciono las modulaciones que están asociadas al tráfico que yo necesito. Si necesito un tráfico alto, bueno, selecciono las modulaciones altas. Si no necesito transportar tantos megas en mi radioenlace, selecciono las más bajas porque así el enlace va a ser más estable. Entonces hagamos un cálculo de un radioenlace. Vamos a hacerlo a mano, pero en la vida real lo hacemos con los simuladores. Entonces rápidamente, pensemos que tenemos un enlace a 36 kilómetros. Ese enlace a 36 kilómetros, vamos a configurarlo en la frecuencia 5180. Vamos a utilizar unos radios NetMetal para este propósito, configurados con una potencia de transmisión de 23 dBm. Vamos a utilizar antenas tipo parábola de 30 dBi de ganancia. Y el radio se va a interconectar con la antena usando unos pigtail que me generan una pérdida de 1 dB. Muy bien. Lo primero que hay que calcular es la pérdida de espacio libre. Es la atenuación que sufre toda señal cuando se propaga en el aire. Entonces, esto es una fórmula que tiene una constante que es 92.4 más 20 logaritmo de la distancia expresada en kilómetros más 20 logaritmo de la frecuencia expresada en gigahertz. Eso nos dice que la pérdida de espacio libre para este ejemplo es de 137.81 dB. ¿Cómo calculamos la potencia de recepción? Bueno, una fórmula que tiene potencia de transmisión más ganancia de las dos antenas menos pérdida de espacio libre menos pérdida de los pigtails. Eso me dice que este enlace en estas condiciones con estos equipos va a tener una potencia de recepción teórica de menos 56.81. Vamos a hacer un ejemplo con unos radios que seguramente son conocidos por todos ustedes, que son los SXT SQ Lite, los que son bien pequeñitos, que son como un rectángulo. Bueno,
Fíjense, según la hoja técnica, si yo quiero trabajar en la modulación más alta, vamos a partir del hecho de que necesitamos 40 megas en el radioenlace como mínimo. Entonces, bueno, vamos a trabajar con la modulación más alta. Ok, la hoja técnica me dice que para esa modulación mi potencia máxima no debe superar los 19 dBm. La misma hoja técnica me dice que la ganancia de la antena de esos radios es de 16 dBi. En este escenario hipotético, mi enlace tiene una distancia de 1.2 kilómetros y voy a trabajar en la frecuencia 5875 porque hice mi análisis de espectro y en la frecuencia está disponible. Ok, calculamos la pérdida de espacio libre según la fórmula que les expliqué anteriormente. Me dice que es de 109 dB. Ahora calculo mi potencia de recepción, que con la fórmula potencia de transmisión, ganancia de las dos antenas, menos pérdida de espacio libre, 0 en pérdida de cables porque la antena es integrada. O sea, la pérdida de cable en este caso es despreciable. Eso me dice que mi potencia de recepción es menos 58. ¿Es factible? Bueno, sí es factible porque la sensibilidad para esa modulación es menos 75. Entonces yo estoy 16 dB por encima. También es importante, de hecho muy importante, que ustedes validen el piso de ruido. Porque resulta que mi señal debe estar lo más separada del ruido posible. Según este ejemplo, yo estoy separado del piso de ruido 34 dB, lo cual es muy bueno. Entonces tengo una relación señal a ruido de 34 dB. ¿Por qué es importantísimo la relación señal a ruido? Bueno, por lo siguiente. Si vemos esta tabla, nos dice que si tú quieres trabajar en 20 MHz en la modulación MCS7, necesitas como mínimo que tu señal esté separado de 25 dB del piso de ruido. Dicho de otra manera, que tu relación señal a ruido sea como mínimo de 25. Entonces, según este ejemplo, lo logramos. Los cálculos no hay que hacerlos a mano. Micro:tik tiene un simulador, que es micro:tik.com/calculator. Hay otros simuladores en el mercado, ustedes pueden usar el que más les guste. Lo importante es que calculemos el nivel de señal para compararlo con la sensibilidad y con el piso de ruido. Eso es lo que realmente nos va a decir si el enlace es factible. Entonces, recuerde lo que les mencioné. La máscara espectral tiene una forma más parecida a una campana, entonces los canales vecinos se generan interferencia. Esa interferencia me genera retransmisiones, pérdida de información y reducción de la capacidad de mi enlace. En cuanto al piso de ruido y la relación señal a ruido, ¿dónde la puedo monitorear? En el menú Wireless, en la pestaña Registration, que es la tabla de registro de las estaciones conectadas. Entonces, fíjense, allí está el campo Signal to Noise, relación señal a ruido. Allí yo valido si la relación señal a ruido cumple con lo mínimo necesario. Adicionalmente, también puedo observar la modulación en la cual está negociando mi enlace y, por supuesto, el nivel de señal. Ok, vamos a hablar de la antena. Ya vimos que el radio es ese elemento electrónico que yo configuro, pero necesita una antena para poder propagar su señal al espacio libre. La antena tiene varios parámetros. El más importante que vamos a conseguir en la hoja técnica se llama patrón de radiación. El patrón nos indica el valor de la ganancia o la atenuación de las señales que llegarán a la antena desde distintas direcciones. También nos indica en qué sentido va a ser la propagación más intensa de la señal cuando transmito y cuando recibo. Entonces el patrón de radiación me muestra una escala en grados que nos permite conocer la apertura o el ancho de esa antena. Las antenas tipo parábola pensadas para enlaces punto a punto tienen una apertura mucho menor que, vamos a dibujar por acá, por ejemplo, el patrón de radiación de una antena punto a punto, que si la comparo con el patrón de radiación de una antena sectorial, que tiene una apertura en grados, que puede ir desde 120, 90, 60, y está pensada para enlaces punto multipunto. Adicionalmente, las antenas, cuando pertenecen a un equipo 2x2, tienen dos patrones de radiación. Uno que me muestra
la escala y la propagación en el eje vertical y otra en el eje horizontal. Porque cuando yo tengo un equipo 2x2 se propaga una señal polarizada verticalmente y otra polarizada horizontalmente. Dos señales en paralelo. Entonces, dependiendo del tipo de antena, puede ser que el patrón de radiación horizontal sea diferente del vertical. Por ejemplo, las antenas sectoriales están pensadas, tienen un diseño horizontal de mayor cobertura que el vertical, porque están diseñadas para conectar las estaciones que están un poco más alejadas del punto de acceso. No están pensadas para darle servicio a las estaciones que están muy cerca. Entonces, fíjense, el patrón de radiación que nos dice, bueno, que el lóbulo principal es donde voy a tener mayor nivel de señal, transmitiendo y recibiendo, pero en los lóbulos secundarios también transmito y recibo señal. Es decir, por allí también pudiese recibir interferencia. Nosotros tenemos dos tipos de antena. Tenemos la antena omnidireccional, que trata de transmitir señal y recibir en los 360 grados del plano. Y las antenas direccionales o directivas que se enfocan en una dirección específica. En las direccionales o directivas tenemos las antenas para enlaces punto a punto con pocos grados de apertura, pero tenemos antenas sectoriales con más grados de apertura, llegando hasta 120 grados. Es muy importante que ustedes en la hoja técnica también validen el rango de trabajo de la antena. Les explico. Nosotros podemos tener un radio Microti que tenga una configuración de canales que va desde 4900 hasta 6100. Yo puedo configurar cualquier canal que esté en ese rango, pero no necesariamente la antena trabaje bien en todas esas frecuencias. Por ejemplo, acá tenemos la ganancia de una antena LHG, que seguramente ustedes conocen. Fíjense que esta antena tiene una ganancia de 24 dBi, que funciona muy bien como hasta 5800. Pero fíjense que después que paso 5800, la ganancia ya no es la misma. Si yo llegase a configurar mi enlace en 6000 megahertz, 6 gigahertz, que es lo mismo, fíjense que ya mi antena no va a ser 24 dB de ganancia, va a ser como de 15. Entonces eso deben de tomarlo en cuenta. Hablando de antenas, vamos a hablar de las antenas directivas, diseñadas y pensadas para enlaces punto a punto. Tenemos la antena MANT 30. Esta antena la puedo utilizar con cualquier radio que esté diseñado para antena externa, por ejemplo el NetMetal, el Basebox. Vamos a hablar de algunos modelos más adelante. Fíjense que su patrón de radiación es bien directivo. Esta antena tiene una ganancia, como su nombre lo dice, de 30 dBi. Y vean el rango de trabajo, de 4700 a 5875. Quiere decir que si configuro mi radio en 6000, me salgo del rango de trabajo y quizás el nivel de señal no va a ser el que yo estoy esperando. Vamos a hablar de otra antena. Esta es una antena sectorial. Entonces está pensada para enlace punto multipunto. Vean que tiene una apertura en horizontal de 120 grados. Por acá lo dice. Esta antena tiene dos modelos. La más compacta, más pequeña, tiene una ganancia de 15 dBi y la más grande tiene una ganancia de 19 dBi. Ok, vamos a hablar de un radio que tiene antena integrada, que es el QRT5. Acá solo queremos hacer énfasis en las características de esta antena. Vean que el patrón de radiación te da una apertura que va desde 120 a 60 grados, dependiendo de los lóbulos. Pudiésemos decir que el lóbulo principal te da una apertura como de 40 a 50 grados. Es decir, que este equipo se pudiese usar como AP de un punto multipunto. Este equipo tiene una antena de 24 dBi de ganancia. Ok, vamos a hablar de los router board, los radios que recomendamos para que sean el punto de acceso de un enlace punto a punto.
Bueno, punto de acceso y estación, porque estamos hablando de un enlace punto a punto. El primer radio, que es el más potente de MicroT, es el NetMetal 5. Este es un enlace que se puede utilizar perfectamente para troncal, para backhaul, porque me permite lograr alta velocidad. Este equipo tiene un alto CPU de 720 MHz, ese procesador, puerto a giga, puerto de fibra, si deseo subir hacia donde esté instalado el equipo, en la torre, puedo subir con fibra. Tiene puerto USB, por supuesto alimentación también la soporta tipo PoE. Este equipo me permite, bueno, alcanzar altas velocidades si utilizo el protocolo 802.11 AC. Y tiene un recubrimiento, un case metálico que lo hace inmune o le da una mejor inmunidad ante la interferencia electromagnética. Por otra parte, tenemos un equipo similar al LED Metal, pero con recursos más bajos. Y el cobertor, el case, es plástico. Entonces, este es un equipo menos robusto que el Net Metal, pero que dependiendo del entorno, si no es tan agresivo, lo puedo usar y me va a funcionar perfectamente. Acá lo tenemos conectado a una antena sectorial en la imagen, pero también se puede conectar perfectamente a una antena, perdón, tipo parábola para un enlace punto a punto. También podemos usar para punto a punto el equipo Dynadish. Fíjense que este es un equipo que me permite alcanzar altas velocidades, trabajar en el estándar 802.11 AC. Tiene una antena de buena ganancia, 25 dBi, una antena que es bastante sectorial, perdón, que es bastante directiva, disculpen. Entonces, es un equipo bueno para enlaces punto a punto. Por otra parte, tenemos el LHG5. Este es un equipo menos robusto que los anteriores, pero lo puedo utilizar para un punto a punto si no deseo tanta capacidad. Quiero transportar 40, 50 megas, lo puedo hacer perfectamente con estos equipos LHG. La ganancia de la antena está cercana a los 25 dBi. Es un equipo bien directivo en la propagación de señal desde su antena. Y tiene otra ventaja, que tiene unas micro perforaciones en su reflector. Eso hace que no genere tanta resistencia al viento. Entonces, si lo tengo instalado en alguna torre, en algún sitio donde hace mucho viento y no quiero que ese movimiento de la antena me termine desajustando los vientos de la torre, bueno, este equipo me va a ayudar en eso. Acá tenemos una tabla comparativa de los tres modelos de equipos LHG. El LHG convencional, el LHG de alta potencia y el LHG XL, que tiene una antena, un reflector más grande. Acá nos dicen la distancia máxima recomendada si quiero lograr la máxima capacidad posible. Entonces, fíjense que con el LHG convencional, la distancia máxima recomendada son de 12 kilómetros. Con el XL pudiese llegar hasta 40 kilómetros. Otra tabla que compara equipos mucho más compactos, mucho más pequeños, por ejemplo el SXT, si los quiero utilizar para punto a punto. Vean que con un SXT la distancia máxima recomendada es menor a 2 kilómetros. Ok, ¿qué radios podemos utilizar para que sean el AP de un punto multipunto? Bueno, si queremos trabajar con un radio que tenga la antena integrada, entonces podemos usar el Manbox 5. Este equipo, este radio, ya viene con una antena sectorial integrada de 120 grados de apertura y dependiendo del modelo, una con 15 dBi y otra con 19 dBi de ganancia. Entonces, este es un equipo para despliegue rápido que se recomienda para punto multipunto teniendo los clientes cercanos al punto de acceso. Estamos hablando de clientes que estén entre 1 a 3 kilómetros máximo para aprovechar su máximo rendimiento. Como lo vimos en gráficos anteriores, debido a que el patrón de radiación de la antena QRT es parecido a una propagación sectorial, era algo como esto,
Entonces podemos utilizar la QRT también como punto de acceso de un sistema punto multipunto. Especialmente porque ya viene con licencia nivel 4, que es la que se requiere. También para punto multipunto, pero para micronodos, donde tenemos clientes a distancias menores a 1 kilómetro, podemos utilizar este modelo de equipo SXT, el SXT 5A5AC. Este equipo, bien compacto, ya viene también con la licencia nivel 4 y me ofrece una cobertura de 90 grados. Entonces lo puedo utilizar perfectamente para punto multipunto. En cuanto al radio, sin antena, sino que tenemos que adquirir la antena por separado, bueno, el NetMetal, así como lo podemos utilizar para el punto a punto, también lo podemos utilizar para que sea la P de un sistema punto multipunto de alto rendimiento, ya que, como lo mencioné, este equipo tiene los recursos más altos en cuanto a los equipos wireless de MikroTik. El Basebox también lo podemos utilizar para que sea la P de un punto multipunto. Fíjense que esta imagen ahora sí coincide perfecto, ya que lo estamos utilizando para conectarlo a una antena sectorial. Tenemos la antena MANT. Fíjense que esa antena no la confundan con el radio MANBOX. Esto es solo la antena. Yo debo conectar a esa antena un modelo de radio en particular, el que yo quiero utilizar. Puede ser un NetMetal, puede ser un Basebox. Esta antena me ofrece una cobertura de 120 grados. Y tengo dos modelos. Un modelo de 15 dBi de ganancia y otro de 19 dBi. Si quiero tener una cobertura omnidireccional, entonces puedo utilizar el radio con antena integrada que se llama OmniTik 5AC. Este radio tiene una gran ventaja, que ya trae 5 puertos. Entonces va a ser mi radio, pero también puede ser el router para un despliegue dentro de un campus universitario, dentro de un estadio, para dar cobertura en un concierto. Un equipo que funciona muy bien para esos propósitos. No es bueno que utilicemos antenas omnidireccionales en entornos urbanos, porque vamos a generar mucha interferencia y también la vamos a recibir. Muy bien, en cuanto a los radios que serían la estación de un punto multipunto, ¿cuáles recomendamos? Bueno, para esos clientes que están más lejanos del punto de acceso, podemos utilizar equipos LHG perfectamente. Este es un equipo ideal para esos clientes que están a 5 o 6 kilómetros del punto de acceso. Para los clientes que están más cerca, podemos utilizar los equipos SXT SQ5AC. Este equipo es uno de los equipos que más se vende. Un equipo que funciona muy bien, muy robusto, muy compacto, muy estético. Entonces, si la instalación se está realizando en algún sitio donde tienen algunas exigencias en cuanto a la fachada, etcétera, bueno, este equipo creo que no rompe la armonía de esa fachada de un edificio, de una casa. También tenemos el SXT SQ Lite. Este es de menor capacidad que el anterior, menor velocidad, pero con las mismas características que ya les mencioné. Por otra parte, para clientes que están a una distancia, llamemos media, del punto de acceso, no están tan lejos ni tan cerca, podemos utilizar como estación el DIS-Lite. Es un equipo con buen CPU, un equipo que me permite manejar capacidades cercanas a los 50, 60 megas si las condiciones lo permiten. Entonces también es un equipo bien interesante para que sea estación de un sistema punto multipunto. Por otra parte, les quiero mencionar el equipo que se llama LDF. Ustedes han visto, si tienen algún servicio de televisión satelital, que este servicio, bueno, obviamente necesita una antena y la antena en su parte superior tiene algo que se llama feeder, que también le dicen por allí iluminador. ¿Qué hace el feeder? El feeder de alguna manera refleja la señal contra el plato, que es el reflector,
y esa señal después rebota y se propaga hacia el satélite. Lo mismo ocurre cuando recibo. Recibo en el reflector y de ahí lo reboto hacia el feeder. Bueno, resulta que si nosotros tenemos una antena satelital en desuso, podemos retirar el feeder original y colocar como feeder este equipo Microtik que se llama LDF. Este equipo de alto rendimiento entonces me va a permitir reutilizar y aprovechar esos platos satelitales en desuso, esas antenas satelitales en desuso, para establecer enlaces. Entonces, este equipo con estas características puede ser perfectamente una estación de un cliente a larga distancia, porque me permite alcanzar largas distancias con esta configuración que les acabo de explicar. Si queremos hablar del despliegue punto multipunto, para que tengan una vista panorámica de todo, bueno, fíjense, si tengo clientes cercanos al punto de acceso, utilizo SXT SQ, clientes medianos, puedo utilizar Display, y clientes más lejanos, puedo utilizar LHG y el LDF que les mencioné. Entonces, bueno, en esta tabla están comparando varios modelos y a qué distancia pudiese estar cada uno del punto de acceso, solo para que tengan una referencia. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros para punto multipunto? Lo primero, que el AP, el radio que va a ser configurado como punto de acceso, como AP Bridge, cuente con los recursos de CPU y memoria necesarios para atender la cantidad de estaciones y su tráfico. Validar que la antena integrada o externa, ofrezca la cobertura necesaria en función a la ubicación de los suscriptores. Otro punto, a pesar de que cualquier radio con licencia 3 funciona como estación, se recomienda seleccionar los equipos en función a la distancia hacia la P de cada suscriptor, lo que ya les mencioné. El éxito de un sistema punto multipunto parte por la cercanía de las estaciones, ya que esto garantiza una mejor relación señal a ruido. Entonces, ya para terminar, fíjense, vamos con un ejemplo. Tenemos un sistema punto multipunto donde la P es un manbox y todos los clientes están utilizando SXT SQLite porque la zona de cobertura es apenas de 500 metros. Entonces, todos los clientes están a 500 metros o menos. Entonces, fíjense en los niveles de señal. Los clientes que están más cerca tienen señales de menos 40 dBm en promedio. Los que están a una distancia intermedia de 250 metros a menos 50 dBm y los que están más retirados a menos 60 dBm. La idea de este ejercicio es calcular qué capacidad se pudiese alcanzar por cliente. Vamos a ver cómo se hace esto. Fíjense, esta es la pestaña Registration. Aquí están todas las estaciones conectadas. Si nos fijamos, tenemos los niveles de señal que les mencioné. Yo voy a validar lo que es el CCQ, que es el porcentaje de tramas retransmitidas del lado cliente. Entonces, es lo que resaltamos acá. Permítame un momento. Ok. Es lo que resaltamos acá. También estoy resaltando la modulación que está alcanzando cada cliente. Resulta que los clientes que están más cercanos están alcanzando modulaciones más altas que los que están menos cerca. Muy bien. ¿Qué hago con estas estadísticas? Bueno, lo primero es que quiero que vean que esas modulaciones que estoy observando en la pestaña Registration, vean 115, 78, 104, coinciden con estos valores que están en la tabla mcsindex.com. Entonces me está diciendo, mira, tienes clientes negociando a 64 QAM y otros a 16. Bueno, si yo quiero hacer el cálculo de los clientes que están negociando a 115.5 megabits, ¿qué hago? Ya saben, perdón, esto aquí va a 7. Le quito el 30% a esa velocidad. Con eso le estoy quitando todas las cabeceras y tramas de control.
y lo divido entre el número de clientes. Eso me da que el throughput teórico por estación va a ser de 4.25 megas. Es decir, si todos navegan al mismo tiempo, lo máximo que le va a llegar a cada cliente son 4 megas redondeando. ¿Dónde se hacen esas configuraciones? Fíjense, las configuraciones de la P para que tengan un resumen. Seleccionamos las modulaciones para llegar a un máximo de MCS 13. No lo estoy dejando llegar a modulaciones más altas. Habilitamos el protocolo NB2. Le dijimos que el tamaño de la celda es de 10 kilómetros o menos. Le establecimos una contraseña y utilizamos una potencia de transmisión de 23 dBm. En las estaciones las configuraciones son similares. Habilitamos el scanList, ¿se acuerdan que les expliqué? Para que si se generan cambios en la frecuencia de la P, se haga la reconexión directamente. Entonces, teniendo este esquema, podemos, como les dije, alcanzar estas velocidades por cliente. Entonces, con esto concluimos nuestro webinar del día de hoy. Les agradecemos su atención. Por favor, si tienen alguna pregunta, la pueden plantear en el chat. Sí, hay varias, Luis. Norman pregunta si tienes algún software de simulación. Sí, en microtik.com/calculator. Déjame validar que esté activo. .com, calculator. ¿Otra pregunta? Sí, pero Norman también pregunta, ¿el RDF podría irradiar su espectro sin necesidad de un plato parabólico? Sí, pero para una distancia muy, muy cercana. O sea, estaríamos hablando de 100 metros. Si quieres hacer un enlace de un edificio al edificio del frente, sí, pudiese usar el LDF sin plato. Pero realmente se recomienda que se utilice plato. Ok, Rafael pregunta si hay posibilidad de que trabajen en WPA3, WPA3. Sí, de hecho las últimas versiones de routeros ya están habilitando el WPA3, así que sí. Ok, sí, hay una otra pregunta. Recuerden que este webinar se va a publicar en el canal de YouTube de Fornet, por si hay algo que a lo mejor no se entendió bien por la rapidez que nos toca utilizar para poder cubrir esto en una hora. Entonces lo pueden volver a ver con toda la calma del caso. Cualquier duda igual, en el chat de Fornet la pueden plantear y gustosamente los vamos a atender. En el chat de WhatsApp me refiero. También hay una pregunta que dice, ¿el RDF podría servir de punto a punto? Sí, punto a punto o estación de un punto multipunto, como quiera. Ok. Bueno, por ahora Tendrías que, tendrías que, tendrías que subirle la licencia, eso sí, Rafael. Si quieres que él sea el AP, tienes que subirle la licencia porque él viene con licencia nivel 3. O sea, tendrías que comprar la licencia nivel 4 y cargársela al equipo. Es un procedimiento que se puede hacer. Carmelo pregunta, ¿cuál es la cuenta de YouTube? Carmelo está al principio del chat. Hay un link y ahí por favor suscríbanse. Denle like a los videos y ahí verán todos los webinars que tenemos. Bueno, si no tenemos más preguntas, le damos gracias a todos por asistir. Esperen las publicaciones para el próximo webinar. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias, Franklin, y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos. Nos vemos. Muchas gracias a todos.